Gloria a Jesús. Una vez más, bienvenidos hermanos a la casa del Señor. Yo creo que son tiempos en que debemos estar pues más metidos con el Señor. Los tiempos son duros y difíciles. De igual manera le damos la bienvenida también a los que nos están acompañando en las redes sociales. Que Dios los bendiga. Los que están de vacaciones, disfrútenla porque después hay que regresar con ganas también. Muchos entendemos de que, por ejemplo, antes de que comenzara estaba conversando con Uriel de ir a jugar fútbol. Y la verdad es que los quehaceres de la vida no nos permite muchas veces, o estamos muy ocupados en el trabajo, no nos permite hacer actos de ejercicio. Todos sabemos que el ejercicio es fundamental para el cuerpo humano, ¿verdad? Pero muchas veces no lo hacemos. Me recuerdo a mí me dio una vez una taquicardia. Y desde que me dio esa taquicardia, quedé con esa sensación. Y me recuerdo de que una de las últimas veces que fui al hospital fue su servidor, el pastor. Yo le llamé como a las 12 de la noche, me recuerdo, y le dije, hermano, yo no puedo, yo siento que ya me voy. Y el hermano llegó a auxiliarme, eso fue hace un buen rato. La cuestión está de que yo llego al hospital y el doctor me examina y me dice, ¿pero por qué vino aquí? Y le digo, lo que pasa es que me sentí mal, y pienso que mi corazón va a comenzar a batir fuertemente como me dio la taquicardia anteriormente. Entonces me dice el doctor, me hace una pregunta, ¿usted hace ejercicios? Le digo, no, pues debería hacerlos. ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque el ejercicio es fundamental para el cuerpo humano. De igual manera, en la vida espiritual debemos ejercitarnos. El Señor nos dejó medios de gracia en la cual ya no los utilizamos porque pensamos y creemos que solamente eran en el Antiguo Testamento, ¿verdad? En este caso, yo voy a hablar de un medio de gracia que se llama el ayuno. Pero para entrar más a fondo, voy a comenzar aclarando lo que es ayunar para propósitos médicos. Perdón. Dice, actualmente existe un debate si ayunar es bueno o, por el contrario, puede ser perjudicial. Por lo general, estas prácticas se llevan a cabo con el objetivo de adelgazar, reduciendo la ingesta de alimentos, y aunque los científicos aún no disponen de información suficiente, ya se han realizado algunos estudios que dejan entrever algunos beneficios como protección contra la diabetes, reducción de la presión arterial, pérdida de peso, obvio. Pero bueno, hermanos, solamente quería introducir esto, ¿no? Para llegar a lo que es espiritual, porque a nosotros nos interesa más lo espiritual, aunque el cuerpo humano lo deberíamos de cuidar, ¿no? Lo deberíamos de cuidar también, pero bueno, la palabra dice que el cuerpo humano va a regresar al polvo, del polvo somos y al polvo regresaremos. Entonces, nuestra mente tiene que estar, hermanos, en la eternidad. Tenemos que ver la eternidad, eso es lo que estaba conversando justamente con unos hermanos. La iglesia hoy en día ya no ve la eternidad, hermano. Continúo, en lo espiritual, el ayuno es la abstinencia para propósitos espirituales. El ayuno bíblico está relacionado en tiempos de angustia y expresaba la búsqueda triste y urgente de Dios en circunstancias difíciles. Ese era el ayuno. Ahora bien, en el Nuevo Testamento no se encuentra el ayuno como un mandato. Sin embargo, todos sabemos que el Señor ayunó. Y fue un ayuno sobrenatural, que hasta Moisés lo hizo. Un ayuno que, pues yo no creo que alguien pueda hacer eso, o sea, hoy en día, ¿no? Porque para mí es un ayuno sobrenatural, donde él ayunó 40 días y 40 noches. Pero no solamente él, en la Biblia encontramos también que los discípulos lo practicaban. Pero en el Antiguo Testamento sí era un mandato. En el Antiguo Testamento era un mandato y era en el día de la expiación, una vez al año. Vamos a ir a Levítico 16, 29, 31. Amén. Gloria a Jesús. Levítico 16, 29, 31. Y la palabra dice así: en esto tendréis por estatuto, en el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas,
ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros, porque en este día se hará expiación por vosotros. Perdón. Y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Día de reposo es para vosotros y afligiréis vuestras almas. Y es estatuto perpetuo y afligiréis vuestras almas. La palabra afligiréis vuestras almas en hebreo significa ayunar, que es la palabra en hebreo tzom, la frase hebrea inul nefesh, que se traduce como afligir el alma. Vimos en Levíticos que era un mandato, en el día de la expiación nada más. Los demás eran voluntarios, porque si vamos a escudriñar las palabras, la escritura solamente en el libro de Levíticos era un mandato, y una vez al año. Perdón. Los demás eran voluntarios, no quedó como un mandato, pero ¿por qué seguía practicando? Es porque habían resultados, habían beneficios espirituales, y los sigue habiendo, hermano. Lo que pasa es que muchos lo hacen de una manera y actitud incorrecta. Al igual manera, si uno va a practicar el ayuno físico, igual manera, si uno no lo hace como debe ser, traen consecuencias. Eso es lo que estaba estudiando también, porque ayunar no es aguantar hambre, es tanto como físico o como en lo espiritual. Pero vamos a ir viendo eso poco a poco. Vamos a ver unos ejemplos de lo que son los ayunos voluntarios que se practicaban en el Antiguo Testamento. Durante la guerra, por ejemplo, en Jueces 20:26, dice la palabra así: entonces subieron todos los hijos de Israel y todo el pueblo y vinieron a la casa de Dios y lloraron y se sentaron allí en la presencia de Jehová y ayunaron aquel día hasta la noche y ofrecieron holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Otro ejemplo rápidamente de peligro está en Esdras 8:21. Y publiqué ayuno allí junto al río Ahava para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar el camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para nuestros bienes. Enfermedad. Segunda de Samuel 12:16. Estos son unos ejemplos así rápidamente para que nos demos cuenta que en el Antiguo Testamento, aunque era una vez al año, ya había quedado como una práctica. Ellos lo hacían, ellos lo practicaban. Segunda de Samuel 12:16 dice: entonces rogó a Dios por el niño y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra. Este texto solamente estoy refiriendo de que en un momento de aflicción, en un momento de dolor, en un momento de luto, ellos practicaban el ayuno. Porque como decía en Levítico, afligían su alma. Porque el ayuno, hermanos, la carne se retuerce, hermanos. La carne se debilita y el espíritu se levanta, el espíritu crece, el espíritu está más sensible al Espíritu Santo de Dios. Eso es lo que pasa con el ayuno. Ya viendo los pasajes, nos damos cuenta que ellos ayunaban por una urgencia espiritual. Eso es lo que vimos en Levítico, eso es lo que vimos, lo que pasó con la historia de David, por una urgencia espiritual, y para nada fue el producto de rituales de rutina, y eran voluntarios, como lo vimos en Levíticos, que solamente era una vez al año, en el día de la expiación. El ayuno era una expresión externa de la realidad interna de un corazón roto y quebrantado. Eso significaba el ayuno. Cada vez que alguien proclamaba y practicaba un ayuno, es porque había luto, es porque había tristeza, es porque había quebrantamiento, es porque una persona estaba buscando desesperadamente la presencia de Dios, el socorro del Señor. Eso significaba el ayuno del Antiguo Testamento. No era aguantar hambre. Si ustedes están los propósitos principales del ayuno en el Antiguo Testamento era buscar el socorro de Dios en momentos de angustia y de dolor. Si ustedes están familiarizados con la historia de la reina Esther, ¿cuántos conocen la historia de la reina Esther? La reina Esther, que cuando el pueblo iba a ser atacado, pidió que todo el pueblo ayunara. En el momento que ella tenía que presentarse ante el rey para interceder por ellos, ella no se quedó de brazos. Pero lo interesante de esto es de que ella llamó a toda la nación a ayunar y ellos obedecieron.
y Dios los bendijo. ¿Qué hay de los ninivitas? La historia de Jonás. Todos conocemos la historia de Jonás. Que cuando llevó el mensaje de juicio al rey, ¿qué hizo el rey? El rey reaccionó inmediatamente y puso a toda la nación a ayunar. Cosa que al menos su persona aquí en veces no acciona inmediatamente. Por eso que pasé mucho tiempo. Los hermanos, que Dios me los bendiga, ellos me conocen desde hace años. Y ellos saben cómo el Señor ha estado tratando conmigo. Pero gloria a Dios por eso. El ayuno que se encuentra en el Antiguo Testamento supone la realidad del pecado, el juicio, el arrepentimiento, el desamparo y la dependencia de Dios. Es un grave error, hermanos, ayunar sin entender el significado o hacerlo como un rito religioso, creyendo que al hacerlo seremos más espirituales o peor aún, pensar que Dios tiene que moverse a favor nuestro. De ninguna manera. ¿Y sabe cuál es lo bueno de esto, hermanos? Que yo fui uno de ellos. Yo fui uno de ellos. Yo estaba desesperadamente pidiéndole al Señor algo y me metí en ayuno y no me funcionaba. No me funcionaba. Porque lo que yo estaba lidiando era con el pecado. Un pecado que me asediaba, un pecado que no me dejaba tranquilo. Y yo pensaba que con el ayuno podía romper ese pecado, porque hay un versículo que está en el Isaías 58:3, que es un texto bíblico que yo lo he escuchado en muchas iglesias y lo han malentendido. Porque Dios, el Señor, no está obligado a moverse, hermanos. No está obligado. Él sigue siendo el Dios, Él sigue siendo el Creador, Él sigue siendo el Todopoderoso, el arquitecto del universo. Vamos a leer Isaías 58:3, solamente para que entremos en... Isaías 58:3. Es un poco difícil, hermanos, para mí porque saben de que yo uso lentes para ver de lejos y uso lentes para leer. Y eso, pero gloria a Jesús por eso. Dice, la palabra dice así: clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. El Señor está llamando al profeta que vaya a reprender y a exhortar a este pueblo porque ellos estaban ayunando, pero de una manera incorrecta. Vamos a seguir leyendo. Dice que busca cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios, porque dicen, ayunamos y no hiciste caso, humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí, dice el Señor, que en el día de vuestro ayuno buscad vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunás y para herir con el puño inicuamente no ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Es tal el ayuno, dice, que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco, que haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis a esto ayuno, el día agradable de Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? No es que partás tu pan, al hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas el desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto. Ira y justicia delante de ti y gloria de Jehová será tu retaguardia. Gloria a Jesús. Estos varones se habían vuelto súper religiosos porque ellos creían que con hacer ayunos iban a mover la mano de Dios, pero el Señor no se podía mover porque ellos sabían. Si leemos la historia más atrás, no voy a entrar en profundidad porque si no se me va a alargar. Ellos estaban en idolatría. Es lo que siempre el pueblo de Israel caía, en idolatría. Sin embargo, ellos querían acercarse a Dios con ritos religiosos, con ayunos, ¿verdad? Queriéndose ganar el cielo de esa manera. Y
miren hermanos, cuando nosotros ignoramos la palabra, nosotros podemos caer en eso también. Podemos caer en eso. Yo era uno de ellos, como le dije al principio. El texto nos habla de misericordia, amor. Dice, más que sacrificios y holocaustos, y que la verdadera oración no consiste en efectuar actos religiosos, asistir a la iglesia todos los días, que es bíblico, ayunar, escuchar la palabra de Dios y al mismo tiempo estar en desobediencia de Dios y tener pecado en el corazón. La verdadera adoración, hermanos, va más allá que todo eso. El ayuno puede ser de beneficio en nuestra vida espiritual, pero aún en el mejor de los casos solo ayuda al que lo practica. Dios quiere que nuestro ayuno vaya más allá de nuestro propio crecimiento espiritual y produzca los frutos del Espíritu Santo, que son amor, bondad, misericordia, templanza y mansedumbre. Y ser justos, hermanos. Oseas 6:6 dice, porque misericordia quiero yo más que holocaustos y no sacrificio. Misericordia quiero más que holocaustos y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. La verdadera adoración glorifica a Dios y no al hombre. La palabra dice en Colosenses 3:23, todo lo que hagamos, hagámoslo de corazón como para el Señor y no para los hombres, hermanos. Veamos cómo nuestro Señor Jesucristo en muchas ocasiones pone al descubierto la hipocresía de los religiosos, pretendiendo adorar a Dios con puros actos y no solamente el ayuno. El Señor habla de dar, orar y ayunar, pero hacerlo con un corazón humilde, entendido de lo que se está haciendo. Yo mismo, hermanos, si yo estoy parado aquí, pero las intenciones de mi corazón son para hacer competencia, para ser mejor que mis hermanos, pues estaría mal, hermano, obviamente. O solo con el hecho que me tocó hoy exponer la palabra y que yo haya invitado a todos mis amigos que son inconversos, ¿qué estaría buscando, hermano? Mi gloria y no la gloria del Señor. Sigamos estudiando Mateo. Vamos a ir a Mateo 6, Descubriendo la hipocresía, hablar de dar, orar y ayunar. Cuando demos, no hay que tocar trompeta. Pues solo faltaría que lo publiquemos en las redes sociales, hermano. Aunque hay quienes que lo hacen, Yo he visto gente que lo hace. Y orar en los secretos, relación privada, íntima que Dios quiere con cada uno de nosotros, hermano. Pero leamos el ayunar porque eso es lo que estamos enfocados. Vamos a ir a Mateo 6:16. Unas instrucciones que el Señor da. Cuando ayunéis, dice la palabra, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza, lava tu rostro para mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en lo secreto, y a tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Hermanos, en el Antiguo Testamento era una sola vez al año, pero los religiosos fariseos querían mostrar que eran más espirituales, y ellos lo hacían todos los lunes y los jueves. O sea, ellos lo multiplicaban. Ya había quedado como una práctica, pero ellos quisieron multiplicarlo para mostrar de que podían estar quizás más cerca de Dios, ¿no? Y la verdad que al recordarme, al estudiar esto y leer esto, me acuerdo yo cuando comencé a practicar el ayuno, hermano. Porque aquí dice, cuando ayunes, lava tu rostro, que no se den cuenta el hombre que estás ayunando, solamente tu Padre, ¿verdad? ¿Por qué tenemos que mostrar? Yo me recuerdo de que en el mes de diciembre sobre todo, tenía un amigo que siempre andábamos juntos, se había formado un grupo y predicábamos, evangelizábamos, era algo hermoso, hermanos, y ahí practicábamos el ayuno, que lo practicaba mucho, que a mí me gustó tanto que llegué a cometer el error
que le llegaba el día de diciembre y a mi hermano lo invitaban todos a comer. Yo le decía, brother, dice, vení, te invito a ayunar. Me dice, hermano, ¿cómo que tú me estás invitando a ayunar y todos me están invitando a comer? Le digo, no, pero es que así nos acercamos más al Señor. Le digo, vieras lo que se siente. Estaba equivocado, hermano. Lo estaba haciendo erróneamente. Cuando hacemos algo para el Señor, hay que hacerlo para el Señor. Hay que hacerlo en lo secreto. Y como dice la palabra, Él nos recompensará en público. Y una de las recompensas, hermano, que yo he entendido, es su misericordia, hermano. Es su misericordia lo que, por ejemplo, yo, como decía al principio, el hecho de estar aquí parado, de tantos errores que he cometido y el Señor ha tenido misericordia de mí. Y aquí estoy. Le doy gracias por eso. Cuando uno está lleno de orgullo y altivez, hermanos, nos gusta presumir de todo lo que hacemos para Dios. Y eso no debe ser así. Si aún existe algo de eso en nosotros, debemos cambiar, porque eso impide que Dios nos bendiga como Él desee. Dios, como decía al principio, Dios no está obligado a bendecirnos por nuestra obediencia y santificación. En otras palabras, mismo si hacemos como las Escrituras nos demanda, Él sigue siendo el Dios, el arquitecto del universo, el Todopoderoso, y nosotros su creación. Ahora imagínense, si estamos actuando religiosamente como lo vimos en Isaías 58, como vimos los fariseos, si estamos actuando religiosamente, con mayor razón. Porque en Isaías 58:3, ellos pensaban que porque ayunaban, Dios tenía que actuar. De ninguna manera. Hay otro ejemplo que vamos a regresar al libro de Samuel, segunda de Samuel 12:16. 12:16, la historia de David. No lo leí todo porque quería guardarlo para ahorita. Porque muchas veces nosotros pensamos, este es un hombre conforme al corazón de Dios, que todos lo sabemos. Vamos a leer. Dice, entonces, voy a regresar otra vez al 16. Entonces rogó a Dios por el niño y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerle levantar de la tierra, mas él no quiso, no comió con ellos pan, y al séptimo día murió el niño. Si nos damos cuenta, el rey David pasó ayunando y orando. Es que Dios se movió, ¿no? Vemos en el pasaje que David ayunó buscando el favor de Dios para su hijo. Sin embargo, no hizo nada. Dios había determinado ya que el niño tenía que morir. Fueron las consecuencias de su pecado. Pero el detalle aquí es, obviamente, lo que estamos estudiando, el ayuno. Es que quiere decir que aunque era una vez al año, ya había quedado una práctica. Él estaba en luto, él estaba quebrantado y él quería probar ese medio de gracia que Dios había dejado, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que Dios tiene que moverse, porque como decía al principio, Dios sigue siendo Dios y nosotros su creación. En la cual muchos siervos de Dios les funcionaba, quebrantaban su alma en aflicción y búsqueda del Señor intensa, porque cuando se ayuna, hermanos, como decía al principio, la carne se retuerce, la carne se debilita y el espíritu se sensibiliza más al Espíritu Santo. Eso es lo que pasa con el ayuno. Es algo personal, es algo para tu beneficio, es algo para mi beneficio, como el hacer ejercicio es para nuestro provecho, es para nuestro beneficio. En el Nuevo Testamento, nuestro Señor Jesucristo deja el ayuno a discreción de los creyentes. En Mateo 6:1-18, el Señor, como decía al principio, el Señor nos enseña a dar, orar y ayunar en privado. Pero algo que es interesante es que nuestro Señor dio instrucciones de cómo orar. Porque ustedes se recuerdan cuando los discípulos vinieron al Señor, le dijeron, Señor, enséñanos a orar. Y el Señor les dijo, cuando ustedes oren, oren así, Padre nuestro, y ustedes lo conocen, ¿no? Pero en el ayuno no. Él no dio instrucciones, pero tampoco le quitó validez, porque vimos al principio que él lo practicó. Y en este texto que vamos a leer ahorita, vamos a ver algo interesante. En Marcos 2:18-20 dice la palabra así. Y los discípulos de Juan
y de los fariseos, oigan bien, fueron los discípulos de Juan y de los fariseos que se acercaron al Señor. Ayunaban. O sea, ellos lo practicaban, pero los discípulos del Señor todavía no. Y vinieron y le dijeron, dice, ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Jesús le dijo, ¿acaso pueden los que están en bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tiene consigo al esposo, no pueden ayunar. Pero vendrán, dice, lo dijo el Señor, pero vendrán días que cuando el esposo les será quitado, entonces aquellos días ayunarán. Interesante porque el Señor les pone un ejemplo aquí de un matrimonio, de una boda, ¿no? En una boda, ¿qué es lo que hay? Fiesta, hay alegría, estamos contentos. Es como lo que yo les decía el ejemplo de mi amigo. O sea, era tiempo, en el mes de diciembre, todos, por ejemplo, nosotros estábamos solos. En ese tiempo yo estaba solo, mi amigo estaba solo, y nunca faltaba un hermano que nos invitara, ¿verdad? Pero a lo que yo quiero llegar es de que ellos, perdón, yo quería traspasarle a él, o sea, o así, que quería que él hiciera lo que yo estaba haciendo, pero no era así de esa manera. El Señor les dice, ¿acaso los discípulos pueden ayunar mientras que el esposo está aquí? No se puede, hermanos. Pero más adelante dice, ellos ayunarán. Si ustedes se ponen a meditar, los discípulos después ayunaron. Y eso lo vamos a ver más adelante. Vamos a ver dos pasajes en la Escritura donde los discípulos ayunaban. Uno, los discípulos ayunan y oran para enviar dos siervos a predicar el Evangelio. Hechos 13, 2 y 3. Discúlpenme, hermanos, si me equivoco, porque estoy un poco nervioso, pero gloria a Dios por eso. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Para delegar siervos en las iglesias, ancianos, Hechos 14, 23. Y constituyeron ancianos en cada iglesia y habiendo orado con ayuno, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Amén. Bueno, vimos que los cristianos en el Nuevo Testamento ayunaban. Como lo decía al inicio, es un medio de gracia, hermanos. Es un medio de gracia, en otras palabras, son herramientas, armas, como quieran llamarlo, que Dios nos dejó para nuestra salud espiritual. Pero en ningún momento caigamos, hermanos, en el error como lo tienen por costumbre algunas iglesias. Al practicar el ayuno como un rito, definitivamente que no se ve en las Escrituras eso. Cuando se practica el ayuno como un rito, eso no lo encontramos en las Escrituras, hermanos. El ayuno, el que ayuna, por ejemplo, ellos piensan, dice, el que ayuna es más espiritual que el que no lo hace. Nos da poder con el diablo y los demonios. Imagínense, yo fui uno de esos también, hermano. Por eso de que le doy gracias a Dios estar aquí, porque yo vagaba en el mundo como el pueblo de Israel dando vueltas sin dirección. Pero ¿saben por qué? Porque no tenía la sana doctrina, porque no había escudriñado las Escrituras, porque solamente me conformaba con llegar a la iglesia y escuchar la palabra y me iba. Pero no había un conocimiento de la palabra. Todo lo que hacía, lo hacía ignorantemente. Y yo así me creía. Por eso de que, como yo les explicaba al principio, el ejemplo que le daba a mi amigo, que porque yo ayunaba, yo quería que todos ellos lo hicieran. Yo quería que ellos experimentaran lo que yo experimentaba, cuando eso era beneficio para mí. 2, dice, nos santifica más. Ignoran que la Biblia dice en Juan 17, 3. ¿Se acuerdan el pasaje de Juan 17 cuando nuestro Señor Jesucristo ora por los discípulos? Él ora por los discípulos y no solamente por ellos, sino que ora por usted y por mí también. Pero más adelante, en el 17, él le dice, Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad.
O sea, en ningún momento podemos usar el ayuno como un medio para santificarnos más. No, de ninguna manera. La palabra dice que es la misma palabra nos dice que es ella la que nos santifica. Es ella la que nos santifica. Y cuando le decía de que también lo usábamos en la guerra espiritual, yo veía lo que supuestamente le llamaban la guerra espiritual en otras iglesias, y yo me metí en ayuno creyendo de que así el enemigo ya no me iba a tocar. Cuando yo ignoraba que dice en Filipenses de que Dios exhibió públicamente todo principado y toda potestad en la cruz del Calvario, y los venció y los puso bajo nuestros pies. El enemigo está vencido, lo hemos visto, hermano. No tenemos que estar peleando con el enemigo, no tenemos que estar tratando de hacer cosas o ritos religiosos o tomar un medio de gracia como un motivo para que Dios se menee o para poder alcanzar algo, no, de ninguna manera. Conclusión, hermanos, ya llegando al final. Gloria a Jesús, yo creo que se me fue rápido. Entonces, nunca vemos en las Escrituras, hermanos, que el ayuno sea un medio para obtener cosas materiales, pasajeras, cosas de este mundo, caprichos, sino que debemos entender que es para tener un momento intenso de búsqueda de Dios en momentos de dolor y desesperación. Ese es el ayuno, hermano. El ayuno se deja a discreción de los cristianos en un momento de angustia. El ayuno es para un creyente que probablemente esté llorando por la muerte de un ser querido, si está abrumado por una relación familiar difícil, si está librando una batalla por su salud, si está al borde de una decisión de vida importante y necesita la guía del Señor. Pero recordemos que el ayuno no debe ser utilizado para tratar de forzar la mano de Dios. El ayuno no está diseñado para poner deseos en nosotros, el cual está destinado a ser un medio para expresar los deseos urgentes que ya existen. El ayuno aumenta la sensibilidad del creyente a la dirección de Dios, independientemente, hermanos, de cómo Dios va a traer esa dirección. Es Él el quien decide. Es Él el quien decide, hermanos. Quiero terminar con algo. Dije que iba a terminar ahorita, pero algo que me llamó la atención cuando en Mateo 6, cuando el Señor le dice a los discípulos, vendrá el día en que ellos van a ayunar. Si nosotros vemos las Escrituras, en el libro de los Hechos, los discípulos ya practicaban el ayuno. Pero cuando el Señor le dijo, mientras yo esté aquí, no hay necesidad. El esposo está aquí, pero cuando yo me vaya, entonces ayunarán. ¿Qué fue lo que vino, hermanos? La persecución de los cristianos. La cosa se puso seria, hermanos. La cosa se puso dura. Y ellos se armaron de esas armas, se armaron de esos medios de gracia. Y hoy en día nosotros ya no lo practicamos porque pensamos y creemos de que quedó en el Antiguo Testamento. El problema es si lo agarramos como un mito religioso, como lo estaba explicando, como lo vimos estos religiosos que lo hacían. Ese es el problema. Pero si lo hacemos para nuestro beneficio, hay resultados. Y sobre todo ahorita, hermanos, si ustedes se dan cuenta cómo está la situación allá afuera, que ese mundo es como decía mi hermano Fabio la otra vez, es un imán, hermanos. Que si uno no anda bien parado en las cosas del Señor, uno se pierde, uno se va. Yo, por ejemplo, yo le decía al pastor, le digo, hermano, soy súper débil, hermano. Me he dado cuenta que soy súper débil, que si yo no me lleno de los medios de gracia que el Señor me dejó, que si yo no me lleno de su palabra, que si yo no me pongo en comunión, y miren, y de paso le doy gracias al Señor porque Dios tiene misericordia, hermanos, porque la Biblia dice que nosotros debemos de meditar en las Escrituras día y noche, y sin embargo, no lo hacemos. Y si usted lo hace, gloria a Dios por eso, pero yo en personal no lo hacía. Dios tenía que dar una responsabilidad
para que yo me meta más con Él, para me escudriñe más sus escrituras. Y eso no debe ser así, hermano. No esperemos eso. Metámonos más con el Señor, llenémonos más de su palabra, porque lo que viene, como les digo, está duro, está duro. ¿Ustedes saben los bomberos? Los bomberos, ellos están entrenados y están capacitados y preparados para apagar fuegos, pero independientemente que haya un fuego. ¿Qué les quiero decir con eso? Que ellos están sentados solamente cuando la sirena suena y salen corriendo a atender, ¿verdad? A apagar ese fuego, pero ya están preparados. Ahora imagínense que ellos no estuvieran preparados, que estuvieran jugando, que estuvieran así como si nada, y suene la sirena y no están preparados con equipo, ejercitándose y practicando, qué sé yo, todas las cosas que se necesitan para apagar un incendio. Si no están preparados, ¿cómo le van a hacer, hermano? Ellos están preparados, haya o no haya incendio. Ahora su iglesia está preparada. Si no nos preparamos, hermanos, ahorita con los medios de gracia que el Señor nos ha dejado, va a ser difícil, va a ser duro, porque los discípulos practicaron el ayuno. Y con eso les dejo, hermanos, que Dios les bendiga, que Dios les guarde, y vamos a terminar con una oración. Dios y Padre que estás en el cielo, bendito Dios, te doy gracias, Señor, por lo bueno que tú eres, Señor, porque tú nos has dejado medios de gracia, Señor, para proveernos, para poder usarlos, Señor. Y sin embargo, Padre, muchas veces no los usamos, ahí están, pero no los usamos, Señor. Guíanos por medio de tu Espíritu Santo, Señor, para podernos preparar, para podernos llenar, Señor, más de tu palabra, porque los tiempos son difíciles, son duros, Señor. En cualquier momento, Señor, este gobierno se levanta en contra de tu iglesia y cierran las puertas, Señor. ¿Y qué vamos a hacer, Señor, si no estamos preparados con esos medios que tú nos dejaste, Señor? Yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que sigas bendiciendo esta congregación, Señor. Que la bendigas, Padre. Bendice a estos siervos, bendice a cada maestro. Bendice, Señor, a cada maestro que estás levantando, Señor. Cada uno de nosotros que servimos, que te honramos, que te glorificamos, Señor. Bendícelos, Señor. Síguelos fortaleciéndolos, síguelos llenándolos, Señor, de tu palabra, de tu conocimiento, Señor. En el nombre de Jesús te pido también, Padre, por tu siervo, por el pastor de esta iglesia, Señor. Que le sigas dando el denuedo, que le sigas dando la capacidad, Señor, para guiarnos, Señor. Porque es el pastor, el varón que tú has puesto aquí en esta iglesia, Señor. Y a nosotros, Padre, danos la humildad, ayúdanos, Señor, para tener la humildad, Señor, para poder escuchar, para poder soportarnos los unos a los otros, para poder mantenernos, Señor, que cuando la palabra nos golpee, nos quedemos aquí, Señor, no nos vayamos, que aprendamos a amarnos, que aprendamos a respetarnos. En el nombre de Jesús, Señor. No permitas, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, que cosa mala, que cosa inmunda, Señor, entre aquí, Señor. Levanta tus atalayas, Señor. Levanta tus siervos. Comienza a inquietar, Señor, cada siervo, Señor, en la noche para vigilar, Señor. Porque eso es lo que se hacía en el Antiguo Testamento. Hoy tu iglesia ya no vigila, Señor. Tu iglesia ya no ayuna. Tu iglesia casi ya no quiere lo tuyo, Señor. Pero hoy te pido, Padre, juntamente con mis hermanos, a este pequeño grupo, este pequeño remanente, Señor, y los que nos están viendo en las redes sociales también, Padre, en el nombre de Jesús, que tú tengas misericordia de nosotros, Señor, y que nos lleves a donde tú nos quieras llevar, y que tu voluntad, Padre, en el nombre de Jesús, sea con casa de oración. Amén.